Fundamentos firmes, creación a Cristo. Ya estamos en lección 7 del estudio cronológico de la Biblia. Y como siempre, vamos a comenzar con un poquito de repaso. Número 1. ¿Qué hizo Dios para asegurar que el libertador naciera en el mundo? En la última lección. Recuerda que Dios estaba comunicando con un hombre y le dijo cosas específicas sobre alguna bendición. ¿Recuerdan quién era? Fue Abraham. Eligió y llamó a Abraham para ser antepasado del libertador, este prometido que venía en el futuro. ¿Recuerda la promesa que sería bendición a todas las naciones? ¿Qué le prometió? Esa es la segunda pregunta. ¿Qué le prometió Dios a Abraham? Y en esa promesa que se encuentra la primera vez en capítulo 12 de Génesis. La primera vez que se encuentra una comunicación bien clara de Dios a algún hombre, y un hombre muy específico y un hombre escogido. La primera vez esa promesa sobre este prometido, el libertador, el que nos iba a librar de la autoridad e influencia de ese Satanás mencionado en Génesis 3:15. ¿Qué le prometió? Que los descendientes de Abraham serían una gran nación. Aún recibió la promesa cuando no tenía hijos. Su esposa no podía tener hijos, pero eso fue la promesa. Prometió proteger y prosperar a Abraham para que fuera un hombre importante, y a través de él otros recibirían gran ayuda y beneficio. Eso fue una promesa durante la vida de Abraham. Cosas muy prácticas para su propia vida. Dios dijo que prosperaría a aquellos que ayudaran a Abraham, pero maldeciría a los que lo trataran mal. Otra promesa durante su vida: prosperidad, que iban a bendecir a los que bendicen a Abraham. Eso fue parte de la promesa de Dios a este siervo, a este hombre de fe. También dijo que todas las naciones y familias del mundo recibirían la ayuda de Dios a través de cierto descendiente de Abraham. Todas las naciones y familias del mundo una bendición a través del linaje de este hombre. Y esa promesa fue dado a Abraham, pero se cumplió muchos años después, como 2000 años después de la vida de Abraham. Y esa promesa afecta a nosotros en nuestra vida moderna. Fue dado a él y una promesa, bendición para nosotros. ¿Quién sería este descendiente de Abraham? Este estudio lo llama libertador, el que vencería a Satanás y que haría posible que la gente fuera una con Dios, librado de las consecuencias del pecado que cometemos y el efecto del pecado de Adán y Eva, porque todos nacemos en el pecado de él y hemos pecado como prueba de que somos pecadores. ¿Cómo se acercó Abraham a Dios para adorarlo? ¿Cómo se acercó? ¿Qué es lo que hizo? No había templo, no había iglesia, no había nada de esa organización. ¿Cómo acercó Abraham a Dios para adorarlo? Se acercó de la misma forma que lo había hecho Abel, Set y Noé. Se acercaron de la forma que Dios les había dicho. Un punto muy importante: no se puede ser aceptable a Dios fuera de lo que Dios ha comunicado. Tratamos de servir o acercarnos a Dios, o tratamos de estar aceptados por Dios o amarle a nuestra manera, nos va a rechazar. Solamente recibe
lo que viene a la manera de Dios. Un punto muy clave en este mundo en el cual vivimos. Solamente se puede acercarse a Dios o ser aceptado por Dios a su manera, no a nuestra. Esta lección 17. Dios destruyó Sodoma y Gomorra y renovó sus promesas a Abraham. A ver, la introducción. Una pregunta. ¿Qué piensa Dios acerca de lo que es la justicia? La justicia perfecta, correcta. ¿Qué piensa Dios sobre eso? ¿Qué es tu opinión? ¿Conoce eso? Debemos conocerlo. Debemos ayudar a los demás a entender qué es la justicia según lo que Dios piensa y dice. ¿Cómo se puede ser considerado justo ante Dios? Ante los ojos de Dios, en su vista. ¿Cómo se puede ser considerado justo? ¿Qué es lo que necesitamos? Otra pregunta. ¿Le importa a Dios si la gente elige vivir una vida inmoral? ¿Le importa a Dios si usamos nuestros cuerpos en cualquier forma, cualquier manera, según nuestra propia opinión? ¿Le importa a Dios? ¿Son las pasiones sexuales, todas las pasiones sexuales son pecado en realidad? ¿Podemos hacer lo que nos da la gana? ¿Qué opina Dios sobre todo eso? Pues la Biblia contesta estas preguntas con claridad. Y esta historia nos hace recordar lo que ocurrió en los días de Noé. Ya estamos en el momento de la historia más avanzado que los días de Noé. El diluvio ya sucedió. Murieron muchísimas personas por tanta maldad que estaban viviendo. Pero en este momento en la historia, vamos a ver algo que nos hace recordar de ese mismo nivel, ese aumento de pecado. Entonces, otra vez Dios renueva las promesas hechas a Abraham. Recuerda el capítulo cuando las promesas están dadas a Abraham, el capítulo de Génesis, capítulo 12. La primera mención con claridad sobre este prometido que viene más adelante, el que va a liberarnos del poder e influencia de Satanás y el pecado. Génesis capítulo 12 y después otra vez en Génesis 13. Y estas promesas se encuentran varias veces en la Biblia, algunas veces en la vida de Abraham y otras veces en sus hijos y su nieto. Y están mencionadas muchas veces en la Biblia de alguna forma u otra. Génesis 13, 14 a 17 dice: Y el Señor dijo a Abraham, después que Lot se había separado de él, recuerda que se separó por problemas entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham, se separaron. El Señor le habló otra vez: Alza ahora los ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente, pues toda la tierra que ves te la daré. Te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Una promesa clave reconociendo quién es esa gente, quién es esa descendencia. 13:16 dice: Haré tu descendencia como el polvo de la tierra, de manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. Levántate, corre la tierra a lo largo y a lo ancho de ella, porque a ti te la daré. Entonces, hasta 17, que una promesa sobre la tierra. Y esa tierra es el lugar de la nación de Israel. No hay duda de eso. Eso es Israel.
esta es la promesa con claridad sobre quién debe tener esa tierra y que Dios mismo escogió y tenía un plan para usar la descendencia de Abraham. Entonces, estamos hablando de lo que conocemos como Israel. Pero Dios, en su promesa, le dio una gran cantidad de tierra que realmente los judíos nunca han ocupado hasta ahora. Y van a ocuparla, porque la promesa de Dios es firme. Entonces, eso es el lugar del mundo, al lado del mar Mediterráneo, sur de Turquía, sur de Siria, noreste de Egipto. Esa tierra que se encuentra todavía, se encuentra pruebas en la historia, la arqueología, es un lugar real. Ese lugar pertenece a los judíos por Dios, porque Él quería dar lo que Él mismo había hecho a cierta gente. Y aquí encontramos en Abraham el inicio de esa nación. Ahí está, todavía podemos visitar ese lugar, es un lugar real y se encuentra una historia increíble si uno visita ese país. En Génesis 15, otra vez la promesa. Entonces hasta ahora tenemos capítulo 12 y después 13 y después 15, varias veces en la vida de Abraham. 15:5 dice de Génesis, el Señor lo llevó fuera y le dijo, ahora mira al cielo, cuenta las estrellas, si te es posible contarlas, si es posible contarlas. Y añadió, así será tu descendencia, como el polvo de la tierra, como las estrellas del cielo. Y Abraham creyó en el Señor, y él se lo reconoció por justicia. Ahí se encuentra una frase, un versículo tan importante para nuestro entendimiento. Otra vez la promesa de hacerle una gran nación, así será tu descendencia. Entonces, lo que se entiende ahí, Dios le está diciendo a Abraham, tu familia va a ser grandísima. Los que vienen de ti y tu esposa, muchísimas personas, pero en el momento no tuvo ningún hijo ni hija. Y la promesa parecía algo imposible. Era muy viejo, no podía tener hijos, pero aún así Abraham confiaba, creyó en el Señor, creyó al Señor, confiaba en su poder, en su santidad y que cumple las promesas que da. Entonces, el resultado de creerle, hay que agarrar este punto, hay que entenderlo, hay que hacerlo suyo, grabarlo en la mente. Por creer en Dios, el Señor lo aceptó como si no tuviera pecado, o lo trató de ese momento en adelante, lo trató como si no tuviera pecado. Ese versículo 15:6 dice, se lo reconoció por justicia. La justicia de Génesis 15:6. La raíz de la palabra, claro que es justo. Le atribuyó el mérito de ser justo y aceptable delante de él. Atribuyó justicia a Abraham, una declaración. Y eso fue por la fe de Abraham en Dios. Hay que entender muy bien esta fe. Cuando dice que creyó en Dios, está bien dicho, eso fue la verdad, pero en nuestra sociedad moderna, en la iglesia moderna, en la mente humana moderna, tenemos una idea de creer en Dios o que está bien, pero
lo hemos cambiado muchas veces, no siempre, pero en nuestro entendimiento creer que existe, cree que es poderoso y que es bueno y que quizás me va a hacer muchas cosas buenas. Pero aquí estamos hablando de otro tipo de fe. Cuando uno dice creer en Dios, es creer a Dios. Es que Dios dice algo y nuestra respuesta es, Señor, yo te creo, a ti te creo. Lo que dices, lo que tú dices, Señor, te creo. Lo que tú dices, eso es para mí. Te creo. Creo que lo que tú dices está bien y lo que yo he escuchado no está bien. Si se contradice. Lo que yo pienso, eso no voy a creer. Voy a creer lo que tú dices. Eso va a ser mía. Eso es lo que quiere decir que creyó en Dios o que creyó a Dios. No podemos separar los dos, es la misma cosa. Y Dios sabe cuál es cuál. Cuál es la creencia o la fe verdadera y cuál es la que la gente finge, que es falsa. Entonces, Abraham respondió a Dios cuando recibió esa palabra, esa promesa. Respondió creyendo. Creyó a Dios. ¿Y qué es lo que está sucediendo ahí? Entonces, la persona de Abraham, ¿cómo era? ¿Cómo era? Vamos a hacerlo como una cuenta. Su cuenta tenía pecado en su cuenta y en su cuenta fue establecido que él era descendiente de Adán, nació en una familia de pecadores. Eso fue su cuenta actual. El total de ser pecador y nacer en el linaje de Adán y Eva es que merece la muerte. Nació pecador y él mismo pecó. Ah, Evidente que merece la muerte. ¿Y qué está pasando ahí? Creyó a Dios y en este momento Dios declaró algo. Justicia, declarado justo. Y eso es lo que Dios está pidiendo de nosotros, de la raza humana. Creerle. ¿Y cuál es lo más lógico? Um, ¿Cuál es más lógico que eso? El Creador nos llama a creerle. Pues claro que sí. Lo más obvio, lo más correcto, ¿no es cierto? Nos dio vida, causó nuestra existencia. Nos está pidiendo creerle, tomarlo en serio. Lo que él dice, para mí eso es la verdad para mi vida. Y fue declarado justo. No fue por todo lo que había hecho en su vida, no fue por su riqueza, su prosperidad, no fue por nada, sino creyó a Dios y resultó en ser declarado justo. Y Dios lo trató como si no tuviera pecado. Desde esa declaración. En 15, 13 a 16. Eso es el lugar donde encontramos esa promesa. A ver. Y Dios dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia será extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos durante 400 años. ¿Qué está pasando ahí? Al mismo capítulo, la misma conversación entre Abraham y Dios, una promesa de serle grande y hacerle una gran nación y protegerle y bendecir a todo el mundo a través de él. Y después habla del futuro. Dios le explica sobre el futuro de esa descendencia. Y en 15:14 dice, pero yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de ahí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez.
O sea, él no va a experimentar eso, pero la descendencia de Abraham va a experimentar lo que Dios está explicando. Y Abraham pasó esa información a los que venían después y debían saber, sus hijos, nietos uh, y bisnietos y la generación que venía. Ya estaba explicado, Dios está informando a Abraham sobre lo que iba a pasar. Dios sabe, Dios tiene un plan, Él es soberano y todopoderoso, conoce, sabe todo del futuro, de la vida de cada persona, cada nación, cada individuo, cada pensamiento, cada palabra. Y en 17, 1 a 5, dice, cuando Abraham tenía 99 años, todavía no tenía hijos, 99 años, el Señor le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Otra vez, repite la promesa. ¿Y cómo reaccionó Abraham en 17:3? Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él. Okay, otra vez, creyó al Señor. En cuanto a mí, ahora mi pacto es contigo y serás padre de multitud de naciones. Y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham. Y ese cambio en el nombre va según la promesa que Dios había dado a Abraham, o en este caso a Abraham. Porque yo te haré padre de multitud de naciones. El cambio de nombre es según la palabra de Dios y la promesa y el plan de Dios sobre ese hombre. Y ese nombre Abraham es padre de multitud. Aparentemente Abraham quiere decir padre enaltecido, pero Abraham, padre de multitud, según la promesa de Dios. A ver. ¿Dónde estamos? Disculpe. Dios promete que Abraham y Sara tendría un hijo. Recuerda, su nombre era Sarai, también cambió el nombre de Sarai, cambió su nombre a Sara, que quiere decir princesa, ahora princesa. Cambió su nombre según la promesa que Dios había dado a Abraham. En Génesis 17, 15 y 16. Entonces dijo Abraham, entonces Dios dijo a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, sino que Sara, o sea, princesa. Será su nombre porque va a ser la madre de una gran nación. La bendeciré y de cierto te daré un hijo por medio de ella. La bendeciré y será madre de naciones. Reyes de pueblos verán de ella. Ok, Dios cambió los nombres de los dos. Algo que parece imposible. Entonces, en 17, versículo 17 dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón, a un hombre de 100 años le nacerá un hijo. Y Sara, que tiene 90 años, concebirá. Le cayó como algo chistoso que este viejito va a tener un hijo, esa viejita va a tener un hijo. Así fue la promesa. Y Abraham creyó. En este momento tuvo 100 años de edad. No hay nada imposible para Dios. La promesa no dependía de la debilidad humana. No se paró, no se detuvo por la debilidad de este viejito y esa viejita. Entonces ahí
ahí estamos en esa conversación sobre la promesa. Tenemos capítulo 12, 13, 15 y 17 de Génesis, donde varias veces se repite la promesa y está firme. Y Dios la cumplió. Desde nuestro momento en este 2019, cuando está grabada esta lección, Dios ya la cumplió. Fue fiel, cumplió su promesa. Y vamos a ver cómo y todos los detalles en este estudio más adelante. Ahí cambiamos un poquito el enfoque. Todavía en la vida de Abraham y Lot y Sara, pero había una ciudad ahí cerca de donde vivía Lot. La actitud de Dios hacia estas dos ciudades, Sodoma y Gomorra. En Génesis 18, 20 y 21 dice: después el Señor dijo: el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande y su pecado es sumamente grave. Su pecado es sumamente grave. Dios se da cuenta, no pasa por alto. Cuando se aumenta el pecado en el mundo, descenderé ahora y veré. Se han hecho en todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí. Y si no, lo sabré. ¿Por qué dice Dios? ¿Por qué habla de esa manera? Descenderé ahora a ver. Dios sabía todos los detalles, sin duda, pero Dios estaba comunicando para declarar a nosotros que Él es un Dios justo y Él va a averiguar, Él sabe y hace cosas que realmente no necesita hacer, pero comunica para que conozcamos a nuestro Dios. Está mirando, le importa la vida de las personas que Él mismo diseñó y Él mismo hizo. Entonces los ángeles de Dios fueron a Sodoma. Sodoma y Gomorra están en el lugar de Israel, donde está ahora, pero no sabemos exactamente dónde están. Ahí están en el mapa alrededor del Mar Muerto, quizás. No sabemos por seguro porque fueron destruidos por completo. Pero en esa área del mundo, Dios veía, sabían todos los detalles, escuchaba todo lo que decían. Y por un largo tiempo el Señor había sido paciente con sus habitantes. No reaccionó de una vez. Dejó pasar un tiempo. Pero en este momento de la historia, estamos llegando a la decisión de Dios de no tolerar más el pecado de estas dos ciudades. Dios es paciente. ¿Recuerdan en el estudio, en el pasado de este estudio, momentos cuando Dios tuvo paciencia con el pecado de la gente, que no castigó inmediatamente? Él es paciente, pero no pasa por alto a pecado. Es paciente, sin embargo, castigará todo pecado. Nadie puede escapar de nuestro Creador. Él ve y castiga el pecado. El pecado de cada persona. Conoce todos los detalles. En Génesis 19, 1 a 3. Los dos ángeles llegaron a Sodoma al caer la tarde. Cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, a verlos, Lot se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra. Y otra vez, algo más que está sucediendo es los ángeles, los siervos de Dios, están participando en el proceso. Ellos, los ángeles, no son omniconscientes. Ellos no saben todo. Pero ya están experimentando el proceso de conocer, de saber por qué Dios está reaccionando en una manera tan drástica acerca del pecado. Los ángeles van a saber también. Y los seres humanos y nosotros por lo que está escrito. Y dice en 19:2,
Y les dijo, señores míos, les ruego que entren en la casa de su siervo y pasen en ella la noche y laven sus pies. Entonces se levantarán temprano y continuarán su camino. No, dijeron ellos, sino que pasaremos la noche en la plaza, en la ciudad. 19:3. Sin embargo, les rogó con insistencia, y ellos fueron con él y entraron en su casa. Lot les preparó un banquete y coció pan sin levadura y comieron. O sea, Lot los recibió. Lot era un creyente, ¿recuerda? Pero estaba viviendo con una gente bien mala, mucho pecado. Yo en la lección pasada mencioné o dije que muchas veces en mi vida me preguntaba por qué Lot vivió cerca de esa ciudad, cómo podían aguantar tanto tiempo viviendo en medio de todo eso. Y me da cuenta que de donde yo vivo en una nación ahora donde está aumentando pecado que antes nunca imaginaba, que el pecado iba a reinar tanto en mi propia nación, en mi generación, en mi vida, en el lugar donde yo vivo. Lo era creyente, pero parece que tenía alguna falta en su vida, pero era creyente, creía al Señor. Y hay una declaración en el Nuevo Testamento que lo dice, que el justo Lot fue turbado por el pecado que vio en esa sociedad. Sí creía. Y otra evidencia es que recibió a los siervos del Señor, los ángeles. Y sabemos que los ángeles vienen a ver y vienen a castigar estas dos ciudades, Sodoma y Gomorra. Y hay otra referencia a estas dos ciudades en Ezequiel, a ver, 16, 49 y 50. Dice, pues esta fue la iniquidad de tu hermana. Ezequiel hablando más adelante en el futuro a Israel, pero hablándoles como si fuera parecido a Sodoma y Gomorra. Esta fue la iniquidad de tu hermano Sodoma, arrogancia, abundancia de pan y completa ociosidad, ociosidad tuvieron ella y sus hijas, pero no ayudaron al pobre ni al necesitado. O sea, tratar mal a los pobres fue parte de su pecado, de Sodoma y Gomorra. Y se enorgullecieron y cometieron abominaciones delante de mí. Y cuando lo vi, las hice desaparecer. Dios hizo desaparecer a esa gente por no solamente algún pecado que estaban cometiendo, muchísimo pecado. Se aumentó el pecado. Fue un clamor fuerte al Señor. No fue una sola cosa. Completamente apartado del Señor. La pecaminosidad de los sodomitas. En 4:7 de capítulo 19 dice, aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, rodearon la casa, tanto jóvenes como viejos, todo el pueblo sin excepción. Había gente de la ciudad alrededor de la casa de Lot. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la entrada y cerró la puerta tras sí. Quería proteger a sus visitantes. Los ángeles, pues claro que no necesitaban protección. Son ángeles poderosos. Hermanos míos, dijo Lot, hermanos míos, les ruego que no obren perversamente, les dijo Lot. Esa expresión, para que los conozcamos, es que querían tener sexo con ellos, con los ángeles. Así de perverso eran estos hombres. Querían
participar con ellos en la homosexualidad. Eso es lo que está sucediendo. La Biblia habla de lo malo y lo bueno entre la humanidad. Y él lo estaba rogando con ellos que no hagan eso. Y qué feo, ¿no es cierto? En nuestra sociedad estamos amenazadas por muchas tentaciones, mucho pecado. Y el pecado del sexo. El único plan de Dios para el sexo es lo siguiente. El único plan para el sexo. Un hombre con una mujer para toda la vida. O sea, el matrimonio. Eso es el diseño y plan de Dios para el sexo. Nuestra sociedad está fuera de eso. Y estamos sufriendo, solamente enfocando en ese pecado, estamos sufriendo enfermedades terribles, hasta enfermedades mortales que matan a la gente por desviarse del plan en el sexo que Dios diseñó. Hay que seguir el plan de Dios. Estos hombres no querían. El rescate de Lot y su mujer y sus hijas de Sodoma. Los ángeles llegaron y visitaron, pasaron la noche con ellos. Y en el 19, versículo 10 a 17. Pero los dos hombres extendieron la mano y metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban en la entrada de la casa los hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor. Estamos hablando ahora de los ángeles. De manera que se cansaban tratando de hallar la entrada. Entonces los dos hombres dijeron a Lot: ¿a quién más tienes aquí? A tus yernos, tus hijos, a tus hijas, a quien quiera que tengas en la ciudad, sácalos de este lugar. Una advertencia, dándole instrucción a Lot, que quiera creyente, porque vamos a destruir este lugar, pues su clamor ha llegado a ser tan grande delante del Señor. Pues el Señor sabe todos los detalles de lo que estaba sucediendo en esta ciudad. Toditos los pensamientos, palabras, acciones, actitudes. El Señor sabía. Y ese clamor llegó a un nivel increíble, que el Señor nos ha enviado a destruirlo. 19:14. Lot salió y habló a sus yernos que iban a casarse con sus hijas, y dijo: levántense, salgan de este lugar, porque el Señor destruirá la ciudad. Pero a sus yernos les pareció que bromeaba. Increíble, ¿no es cierto? Al amanecer, los ángeles premiaban a Lot, diciendo: levántate, toma a tu mujer y a tus dos hijas que están aquí, para que no sean destruidos en el castigo de la ciudad. Pero él titubeaba. Entonces los dos hombres lo tomaron de la mano a él y a su mujer y a sus dos hijas, porque la compasión del Señor estaba sobre él. Los sacaron y los pusieron fuera de la ciudad. Lot era un creyente, pero era débil. No era fuerte. No creyó de una vez como Abraham. Era débil, pero el Señor tuvo compasión con él. 19:17 dice: cuando los había llevado fuera, uno le dijo: huye por tu vida, no mires detrás de ti, y no te detengas en ninguna parte del valle. Escape al monte, no sea que perezcas. O sea, corre, huye, y no mires detrás. No puede mirar de nuevo a esta ciudad. Escape al monte, no se detenga, que vaya. Advertencia con explicación y claridad en esa explicación. Dios siempre salva a aquellos que están de acuerdo con Él y confían en Él, si sea fuerte, si sea débil. Dios tiene misericordia, expresa, demuestra su misericordia sobre los que creen.
Y así fue con Abel, Enoch, Noé y también Abraham y también a Lot. Y Dios destruyó estas dos ciudades, Sodoma y Gomorra, en 19, 24 y 25. Entonces el Señor hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra de parte del Señor desde los cielos. Imagínense. Él destruyó aquellas ciudades y todo el valle y todos los habitantes de las ciudades y todo lo que crecía en la tierra. El pecado es serio. Y me hace recordar que el pecado es más serio que yo pensaba. El pecado contra Dios es algo más grande que podemos imaginar. En la segunda de Pedro 2:6 dice, condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo para los que habrán de vivir impiamente después. O sea, hizo todo eso buscando la gran cantidad de pecado de estas personas, y eso se volvió un ejemplo para nosotros, para la gente que quiere vivir separado de Dios, que quiere vivir, que no quieren creer a Dios, que no quieren aceptar su comunicación e instrucción. Ejemplo. Y usamos ese ejemplo para comunicar a los demás. El pecado es más serio que nosotros imaginamos. Dios es un Dios perfecto y completamente justo y bueno. Entonces huyeron y Lot se salvó. La esposa de Lot miró hacia atrás contra la instrucción del ángel. En el versículo 17 dice, a ver, no lo tengo en mis notas. Vamos a hablar de lo que dice ahí. Miró hacia atrás, no prestó atención a las instrucciones de los ángeles, y ella fue convertida en una columna de sal, se convirtió en una estatua de sal. Fue tonta, no tomó en serio la palabra de los siervos de Dios, y sufrió la consecuencia. Dios destruyó toda la gente que amaba esa vida, y ella miró atrás quizás porque amaba sus ciudades, su familia estaba ahí, quién sabe por qué miró atrás, pero desobedeció a Dios y sufrió las consecuencias. Dios no amenaza con un castigo y después se olvida. Cumple lo que dice. Se acuerda de todo lo que sucede, conoce todo lo que sucede y cumple con sus promesas. Promesas de bendecir a aquellos que confían y castigan a los que lo desobedecen. Nunca se olvida del pecado y demanda la paga completa. Y Dios va a castigar todo el pecado. Y ese castigo, ¿cuál es? Recuerdan, es la muerte, la separación de Dios para siempre en el lago de fuego. Si Dios no provee algo para arreglar ese problema del pecado, estamos sin esperanza. Pero Dios es fiel, Dios es un Dios de gracia y misericordia, y vamos a estar estudiando esa provisión de Dios en estas lecciones. Conclusión. Voy a concluir con Salmos. Conozco a todas las aves de los montes, y mío es todo lo que en el campo se mueve. Dios es el dueño de todo. Conoce todo. Conoce todos los detalles de todas las personas. Y nosotros somos mucho más importantes que las aves, que las bestias. En Salmos 139, 1-4. Oh Señor, tú me has conocido, tú conoces mi sentarme y mi levantarme, desde lejos comprendes mis pensamientos. Eso es verdad hoy en día para cada uno que vive. Tú escudriñas mi senda y mi descanso,
y conoces bien todos mis caminos, aun antes que haya palabra en mi boca, oh Señor. Tú ya la sabes toda y le importa. No podemos esconder el pecado de la vista de nuestro Dios. Hay que prestar atención a lo que está comunicando en la Biblia. La Biblia es eso mismo, la comunicación de Dios, lo que Él quiere que sepamos. Y vale la pena pensar en la inmensidad del conocimiento de nuestro Dios. Algunas personas piensan que son muy insignificantes, pero Dios quiere que lo conozcamos. La importancia de nuestra vida individual viene de Dios mismo. Él quiere tener una amistad con nosotros y está listo para recibirnos si reconocemos que Él es el que decide cuál es la justicia y la verdad, y creerle y seguirle y obedecerle por lo que creemos sobre Él. Sodoma y Gomorra, la actitud de Dios sobre la seriedad del pecado, lo que Dios piensa de la justicia y la injusticia. Es algo serio. Y Dios no puede ser un Dios bueno y sobrepasar el pecado. Tiene que juzgar la maldad y lo hace. Ahí dejamos este estudio. Ya hemos avanzado hasta la vida de Abraham, Sara y Lot, y vamos a seguir con ellos en otras lecciones. Y seguir aún más en el estudio, en la cronología del plan de Dios en la Biblia.